Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo estas preciosas enseñanzas que extraemos desde el libro de Proverbios, un libro que nos enseña a vivir sabiamente. El título del mensaje de hoy es Heredados o despojados. Y ante todo quiero dar muchas gracias a aquellos que constantemente nos alientan y nos ayudan, inclusive desde lo anónimo, nos ayudan a permanecer y a seguir enseñando la palabra de Dios. Aquellos que de una u otra manera siempre nos están apoyando. Muchas veces no he dado gracias a aquellos que no aparecen aquí en la cámara y sin embargo están apoyándonos constantemente. Muchas gracias a todos los que nos ayudan, a todos los que colaboran y a todos los que comparten estas enseñanzas para que nosotros podamos sentir que realmente estamos colaborando con Dios en su reino y que estamos ayudando a la gente a crecer y madurar en la fe. Así como nosotros constantemente crecemos y maduramos en la fe. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Nos encontramos con otro proverbio. Que a simple vista no tiene mucho sentido. Pero veamos qué hay debajo de la superficie. Recuerden ustedes que siempre que lean las escrituras van a leer lo que está a simple vista y les va a decir una cosa, pero tenemos que aprender a buscar lo que está más allá de la superficie, que muchas veces son aquellas palabras y aquellas enseñanzas que cuando uno comienza a buscar en su contexto y por qué se dijeron, nos muestra un más amplio espectro de todo de cómo ve Dios las cosas. Dice Proverbios 13:22, la herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. Dicho así, a veces parece que no tuviera mucho sentido. Siempre en un contexto donde el bueno o justo es alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y el pecador es quien rechaza su palabra, tenemos que comenzar con el análisis de los 3 primeros mandamientos del Decálogo. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 1 al 6 y comenzaremos desde allí. Van a observar ustedes que los primeros 6 versículos del capítulo 20 donde están los 10 mandamientos. Vamos a ver allí cómo Dios actúa en el bueno y en el impío. Y cómo vamos a ir entendiendo qué significa esto de la herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. Capítulo 20, cuando leemos desde el verso 1 al 6, nos dice: Y Elohim, Aleph Tab, habló enfáticamente todas estas palabras, diciendo: Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, el Caná, es decir, celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos.
Ven ustedes cómo el Señor hace la diferencia entre las generaciones de aquellos que lo aborrecen y las generaciones de aquellos que lo aman. Comenzando desde allí, porque allí tenemos la base de por qué Dios toma ciertas acciones o ciertos actos sobre unos y otros. Cuando Dios da los 10 mandamientos a Israel por medio de Moisés, fue para que una nación supiera cómo conducirse delante del Creador y sepa que hay consecuencias que se cosechan según la conducta de cada uno. Esto ya lo hemos visto repetidas veces durante el libro de Proverbios. Aunque a simple vista no sucede siempre así, hay que recordar que la palabra preservaba los principios éticos y morales de la nación hebrea y de todas las naciones que quisieran vivir bajo los mismos principios de la ley mosaica. Otras traducciones de este mismo Proverbios 13:22 dicen: el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. Esto sería a los nietos. Pero la idea es que la herencia del bueno, es decir, el tov, como es en hebreo, el bueno, el agradable, el precioso, aquel que a Dios le agrada, su herencia será preservada por Dios para que quede en su familia. Ya lo vimos en Proverbios 12:12. Recuerdan que hablamos de Proverbios 12:12 que dice: los deseos del impío son malos, pero las raíces del devoto son firmes. Cómo las generaciones de Caín se perdieron en la historia antes del diluvio, y sin embargo las generaciones de Set, su hermano menor, pasaron el diluvio a través de Noé, dejando como herencia toda la humanidad. Sin embargo, todo lo que le pertenecía a Caín se perdió en el diluvio. Comenzando desde el principio, veremos que Dios hace pacto con Abraham y con su descendencia. Dios promete guardar la herencia de Abraham, aunque esto implica la sentencia y aniquilamiento de todos los impíos que ocupaban las tierras que les pertenecían al patriarca y a su descendencia. Cuando nosotros vamos a Génesis 17, vamos a ver cuando Dios hace pacto con Abraham, hace con Abraham y con toda su descendencia, aunque veamos que en algunas oportunidades su descendencia no actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, pero por causa del pacto que Dios hizo con el patriarca, guardó ese pacto. Si bien castigó a los malos o castigó a los impíos, pero guardó el pacto con la descendencia del patriarca. Génesis 17, 7 y 8 dice: establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto eterno, para ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. Ven ustedes que la última parte dice: toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. Cuando dice toda la tierra de Canaán, significa que todos los cananeos tenían que ser borrados del mapa por la impiedad que había llegado hasta los ojos y hasta los oídos de Dios, y tenían que ser aniquilados todos los habitantes de esa tierra, arrasada, así como fue Sodoma y Gomorra y las ciudades de Adma, de Seboim. Esas ciudades fueron arrasadas, pero Dios salvó al justo Lot, y el justo Lot tuvo su descendencia
Pero veremos en este caso que cada vez que las iniquidades de una nación o de una ciudad llegaban hasta el tope o llenaban el tope de la iniquidad, eran destruidas, arrasadas. Pero sin embargo, las generaciones de los justos eran heredadas y quedaban como herencia de nuestro Dios. Entonces observamos, hilvanando estos dos versículos, Proverbios 13:22 y Proverbios 12:12, vemos cómo el bueno o la herencia del bueno siempre queda en su familia y su familia hereda, no importa la cantidad de generaciones que pasen, van heredando todo lo bueno de el bueno. Ya se van a dar cuenta cuando termine con el mensaje qué es lo más importante que nosotros podemos dejarle como herencia a nuestros hijos. Comenzando desde el principio, veremos que Dios hace un pacto con cada uno de aquellos que eran agradables a Él. Y sin embargo, aquellos que pecaban contra Dios terminaban desapareciendo de la historia humana. El Salmo 25, versos 12 y 13 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Su alma reposará en la prosperidad y su descendencia heredará la tierra. Por supuesto que esta promesa no es para la iglesia de Dios en Cristo, sino para la descendencia de Abraham, aunque en el milenio reinaremos con Cristo. Es decir, que nosotros estaremos con Cristo, pero la promesa de heredar la tierra siempre es a aquellos que heredarán la tierra, que no somos los creyentes en Cristo, porque nosotros somos herederos del cielo, coherederos del reino de Dios, del cielo, ¿sí? No de la tierra. El Salmo 102, 28 también hace una promesa similar. Los hijos de tus siervos permanecerán y su simiente será establecida delante de ti. ¿Vieron ustedes que leímos en el versículo 12 del capítulo 12 que las raíces del devoto son firmes? Y esto confirma que las simiente o la semilla de los siervos de Dios, de los que sirven a Dios, está siempre establecida delante de Él, queda como permanente, como firme delante de Él. Es una hermosa promesa que Dios nos hace cuando nosotros servimos fielmente al Señor. Él nos hace la promesa que nuestras simientes estarán firmes delante de Él. Por supuesto que cada uno toma una decisión, pero como la salvación precisamente proviene de Dios, la salvación es de Dios y Dios salva aquellos a quienes ha destinado o predestinado para salvación. Nosotros tenemos la seguridad de que después de nosotros, nuestras generaciones, tarde o temprano llegarán al Señor porque el Señor les atraerá. Y esa es una hermosa promesa que nos alienta. Esa es la herencia que podemos dejar. Nuestra fidelidad a Dios es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a Dios. Podemos dejarle a las personas, a los que nos siguen, a nuestras generaciones. No sabemos en qué momento sucede esto, pero es una promesa que debemos creer, pues es Dios mismo que la hace. Proverbios 28, 8 dice: el que aumenta su fortuna con usura e interés, o interés y usura, para el que se apiada de los pobres la acumula. Es
No, debemos creer que esto es así precisamente porque Dios lo dice. ¿En qué momento puede suceder? ¿En qué momento va a suceder? No lo sabemos, pero Dios lo dijo. Es que a la corta o a la larga la historia sacará a luz la verdad, y los impíos que parecen haberse salido con la suya quedan expuestos por aquellos que buscan la verdadera justicia. Miren lo que dice Job, capítulo 27, 8 al 19. Job, capítulo 27. Dice así. Job, capítulo 27, desde el 8, dice, pues, ¿qué esperanza le queda al impío? Por mucho que haya robado, cuando el hoja reclame su alma, ¿oirá Dios su clamor cuando le sobrevenga la angustia? ¿Se deleitará acaso en Yadai? ¿Invocará? Os estoy instruyendo en lo referente al poder de Dios. No ocultaré lo concerniente a Yadai. Si todos vosotros lo habéis observado, ¿por qué repetís vaciedades? Esta es la porción que Dios reserva al malvado y la heredad que los opresores recibirán de Yadai. Aunque sus hijos se hayan multiplicado, serán para la espada, y sus vástagos no tendrán pan suficiente. Los que queden de él los sepultará la peste, y sus viudas no los llorarán. Aunque amontonen plata como polvo y almacene vestiduras como lodo, las almacenará, pero el justo las vestirá, y los inocentes se repartirán la plata. ¿Ven ustedes cómo Job habla de aquellos que impíamente actúan delante de Dios? Termina así: construirá su casa como la polilla, se acostará rico, pero no volverá a hacerlo, abrirá los ojos y no le quedará nada. Nosotros muchas veces no lo vemos esto, no vemos que suceda. De hecho, vemos que parece que los malvados se salieran con la suya. Parece que los malvados se salieran con sus propios pensamientos. Sin embargo, observamos que Dios dice todo lo contrario. Miren Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice así: pues al hombre que es bueno ante él, es decir, aquel que a Dios le agrada, le da sabiduría, conocimiento y alegría, pero al pecador le impone la tarea de recoger y amontonar para darlo a quien Ja Elohim le agrada. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Debemos prestar atención a esto, que el pecador le ha sido impuesta la tarea de recoger y amontonar riquezas. ¿Para qué? Para que Dios lo dé a quien a él le agrada. Para que Dios le dé a aquel a quien él le agrada. Esdras, en su libro, hace una confesión y le escribe mostrando que Dios les dio una tarea a la que debían limpiar de las abominaciones que las naciones vivían en ella y hacían, y no debían mezclar sus generaciones con ellos. Las generaciones de Israel no debían mezclarse con las generaciones de las naciones impías a las que ellos tenían que limpiar, aniquilar. Sin embargo, Dios los castigó por hacer lo que les había prohibido. En su misericordia no los consumió, pues había hecho pacto con su padre Abraham, como les dije al principio. Esa tierra sería de ellos
por heredad. Esa tierra sería de ellos por heredad o por herencia, pero los impíos no debían convivir ni mezclarse con ellos. Esa tierra es por herencia perpetua, esto para los que dicen que Dios se ha olvidado de Israel. Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob y con las 12 tribus, hizo un pacto y no se olvidó de ese pacto, y ese pacto permanece para siempre. Esa tierra en la que Israel vive hoy, que es apenas un cuarto y menos de un cuarto de la tierra que Dios le prometió a Abraham, esa tierra volverá a ser de ellos, porque esa herencia es de Abraham, quien caminó delante de Dios. Miren ustedes, esa tierra es por herencia perpetua al bueno Abraham y a los hijos de sus hijos, es decir, a su familia. Pero todo lo que le pertenecía a los perversos habitantes de esa tierra pasaría a manos de la descendencia de Abraham. Veamos qué dice Esdras 9, 10 al 15. Esdras 9, 10 al 15. Estamos casi al final, antes de los escritos de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y vamos a ver qué dice. Proverbios 9, 10 al 15. Dice: pero ahora, oh Elohim nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos. Por eso es que fueron al cautiverio. ¿Recuerdan ustedes? Ahora están regresando del cautiverio y Esdras está haciendo confesión de pecado junto con todo el pueblo. Dice: porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos, los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra que vais a poseer es una tierra inmunda, a causa de la abominación de los pueblos de la tierra, por sus prácticas abominables con que la han llenado de un extremo a otro con sus inmundicias. Observen ustedes: por lo que no habréis de dar vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, a fin de que seáis fortalecidos y comáis lo bueno de la tierra y la dejéis en posesión a vuestros hijos para siempre. ¿Ven ustedes? Dice: pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, viendo que tú, Elohim nuestro, nos has preservado incluso durante nuestra iniquidad y nos diste un remanente como este, ¿volveremos a violar tus mandamientos emparentando con pueblos que cometen tales abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni escapatoria? Oh Yahvé, Elohim de Israel, tú eres justo porque nos ha quedado un remanente hasta este día. He aquí estamos ante ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar de pie delante de ti a causa de esto. Confesión de pecado por causa de lo que habían hecho, pero Esdras tenía la seguridad de que la promesa que Dios le había hecho a los patriarcas permanecía firme, y que la herencia que ellos habían recibido era a causa del bueno Abraham, del precioso Abraham, del apreciado Abraham, de aquel que le había agradado a Dios. De esta manera podemos ver que en parte se cumple Proverbios 13:22. La herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. Quiero terminar con esta frase, que aunque
muchas veces no veamos cumplido todo lo que se ve en las Escrituras. Sabemos que en algún momento se va a cumplir. Quizás no lo veamos nosotros ni siquiera con nuestros ojos. Pero una cosa es segura. La mejor herencia que puedo dejar a mi familia es un apellido sin manchas. Recuerden esto. La mejor herencia que podés dejarle a tu familia es un apellido sin manchas. No dejes, no permitas que el pecado manche tu apellido. No permitas que la iniquidad manche tu apellido. En todo lo que dependa de ti, camina fiel al Señor. Esto no significa que no te equivoques, que no erres, que en algún momento no resbales, pero procura no manchar el apellido, tu apellido, no manchar tu nombre, porque tus hijos heredarán ese apellido y tus hijos andarán por la calle con un apellido limpio que ha permanecido firme delante de Dios. Quizás no puedas dejarle riquezas, pero la mayor riqueza que le podés dejar a tus hijos es un apellido sin manchas, una vida sin manchas. Tus hijos puedan caminar por la calle y no avergonzarse del apellido que llevan o no avergonzarse de quién es su progenitor o su progenitora, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos para tus nietos, quiénes fueron sus bisabuelos para tus bisnietos. Que Dios nos ayude y nos asista. Y termino con este precioso proverbio repitiéndolo. La herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. ¿Sabes? Quizás esto parezca profético para algunos y una locura para otros, pero prepárate para recibir quizás una riqueza, algo que le perteneció a un impío. Y si te llegara algo extra en algún momento que le perteneció a un impío, recuerda que esto es lo que dice el proverbio. Quizás nunca recibas nada, pero recuerda que todo tiene un final y que aunque tenga un final nuestra vida sobre esta tierra, nunca tendrá final nuestra vida delante de Dios. Y un día recibiremos las riquezas que han sido reservadas para nosotros. Los impíos se tendrán que ir, se irán al infierno, pero dejarán las riquezas en la tierra. Pero un día nosotros recibiremos eso. Quizás no lo recibamos nosotros, puedan recibirlo nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros bisnietos. Pero el proverbio dice algo que en algún momento se tiene que cumplir. Damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por haberme permitido compartir este tiempo con mis hermanos y amigos, con aquellos que realmente quieran escuchar estas palabras y aquellos que quizás vos los guíes un día para que puedan recibir estas palabras. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Asistinos, Señor, para permanecer firmes delante tuyo y que nuestra herencia quede en nuestra familia, pero que por encima de las riquezas materiales de este mundo podamos dejarle un buen testimonio de nuestra vida para que ellos puedan caminar libremente y con su frente alta, pues saben de quiénes son hijos. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.